Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. 0-0. El Real Madrid no pasa del 0-0 frente a los Osasuna en un partido donde vimos a uno de los Real Madrid más impotentes a la hora de saber dar solución al entramado o problema que te expone encima de la mesa el rival. Hemos sido incapaces de poder generar, digamos, una situación de ritmo constante para generar espacios huecos, para poder elaborar de manera dinámica ante un equipo que ha impuesto su estilo ante el nuestro claramente. Es decir, obviamente el partido se ha marcado siempre por los derroteros de lo que quería Yago Arrasate, equipo en bloque bajo, esa línea de 5 defensas, 3 medios claramente, y tanto Quique García como el Chimi Ávila para esperar. Tuvieron, de hecho, su ocasión con Moncayola al palo. Ellos sabían que iban a tener una situación de contra, porque el Madrid en el Bernabéu te va a dejar espacios, te invita a que tú puedas ir hacia arriba, y ahí tuvieron su situación. Sí, en el cómputo global Benzema también hizo una gran jugada y lanzó al larguero, y de alguna manera también la tuvimos, por supuesto. Es decir, que al final, por abrasión, simplemente por estar dentro de la zona de área rival, vas a generar alguna situación. Pero no hemos sido inteligentes a la hora de jugar, no hemos tenido movimientos al espacio apenas. Sobre todo, sí, por la izquierda algo, pero ni por la derecha ni por dentro hemos generado esos conflictos. Hoy el partido de jugadores como Asensio, que entraba en el 11, Kroos ha estado muy lento, falto de ritmo a la hora de la construcción y a la hora de mover lado a lado. Casemiro se le ve falto de ritmo, hablando de análisis individual. Carvajal al final vuelve y ha durado lo que ha durado. Mendy, su peor partido, obviamente, de la temporada. Todos los centros que ha metido han sido erróneos. También, hablando de centros, insistencia absoluta por jugar por arriba ante uno de los mejores equipos por el juego aéreo, con los dos García, Unai García y David García, que son dos auténticas torretas. Dos de los centrales de los Osasuna. Vinicius, su activación ha estado, ha tenido protagonismo, pero es un partido que por contexto no le favorecía y se ha visto impotente por momentos. Ha tenido un gran golpeo de balón por fuera, en un gran disparo, buscando el palo largo de Sergio Herrera, pero al margen de eso yo le he visto realmente algo frustrado por no poder generar sus situaciones. Siempre tenía una marca individual, siempre tenía a su lateral marcándole en individual, pero luego siempre había un gran sistema de coberturas y ayudas, que es mediante lo cual defensivamente nos han enredado hoy el Osasuna, que tenía claro su ideario y plan de partido. Por nuestra parte, sin ideas, Camavinga, que estuvo de titular en el partido de hoy, intentó acelerar, pero la tarjeta amarilla y luego la reincidencia en las entradas obligó a Ancelotti a hacer un cambio. Claro, cuando no tienes más centrocampistas, pues el Madrid ha jugado por momentos un 4-2-4, muy roto, nos costaba robar cuando no teníamos balón o lo perdíamos, y eso también yo creo que nos ha generado un desgaste, más la ansiedad de no poder todavía marcar durante el periodo de partido. Benzema, pues peleando contra todo, tenía mucha gente y cuando caía entre líneas no ha sido resolutivo como en otros partidos. Realmente Hazard, cuando ha entrado, que tenía que entrar para eso, tampoco ha dado todas las soluciones ni ha estado todo lo activo dentro del terreno de juego que pedía el partido. En defensa, es verdad que al margen de esa ocasión de Moncayola no hemos tenido grandes problemas, pero es cierto que tampoco los defensas, en lo que son las jugadas de estrategia, se han podido imponer nuestros defensas a los suyos. Es decir, en esos pequeños debates que se dan en los partidos, en esas pequeñas guerras o entre guerrillas, el Osasuna las ha ganado prácticamente todas. Prácticamente todas. La verdad es que no he visto yo casi en ningún momento que pudiéramos de verdad asediar con clarividencia. Creo que nos ha faltado muchísima claridad en los pases, en los regates, pero sobre todo en el movimiento sin balón, chicos. Sin balón hemos estado muy estáticos, muy estáticos. Y esa situación estática reiterada en fase ofensiva es la que nos ha hecho pues ser incapaces de marcar un gol. Marcelo, que también entraba en ese cuadrante izquierdo para al menos meter buenos centros, ya que insistía Ancelotti en meter centros, pues Marcelo tiene mejor pie que Mendy. Y bueno, ese cambio obviamente tenía sentido. De hecho, la tuvo en varias ocasiones. Marcelo entrando por ahí en colaboración con Vinicius en diagonal y Marcelo entrando por ese flanco izquierdo. Eran las líneas transversales por las cuales podíamos o queríamos generar peligro, pero es verdad que si vamos con el sumatorio total, ha habido más intentos que ocasiones claras, exceptuando la jugada individual con izquierda de Karim Benzema, que se fue al larguero y luego fuera. Me voy con muy mal sabor de boca, con una gran sensación, como pongo en el titular, de impotencia futbolística. Hoy el Madrid ha sido impotente,
ha sido un equipo vulgar, ofensivamente muy vulgar, a nivel de construcción muy limitado, muy lineal, muy horizontal. No ha tenido juego de distintas alturas en tres cuartos, no ha encontrado las asociaciones en movimiento, los giros en las circulaciones han sido absolutamente premeditadas en la mayoría de las ocasiones y nuestra frecuencia de robo tras pérdida también ha sido bastante mejorable. Mucho que mejorar en ese aspecto y hoy también se vio que la presión del equipo deja que desear. No hemos visto prácticamente contragolpes que hayamos materializado cuando el equipo en la contra sabe que puede hacer daño con gente como Vinicius o Rodrigo que entró o incluso Benzema y Asensio que estuvieron en situaciones para generar peligro a la contra, pero no estuvimos inteligentes. No ha sido nuestro partido y esto obviamente nos da la bajona tras la victoria en el Clásico. No aprovechamos los pinchazos del Barça, que es algo que se manifiesta, y ya no solo en esta temporada, sino en temporadas anteriores. No aprovechamos también que el Atlético está en modo pico de sierra, con mucha irregularidad en su fútbol, y que pues el Sevilla también incluso había empatado con el Mallorca. Entonces, bueno, realmente me voy a la cama de mala leche, con bastante cabreo, y con la sensación de que en los partidos donde tenemos que llevar el peso específico y la responsabilidad con índice de posesión alto, superando el 65 o incluso el 70% que hemos visto en tramos, somos incapaces en esos partidos totalmente cerrados en el Bernabéu. Somos un equipo realmente previsible, lineal, horizontal y que transmite, lo dicho, una grandísima sensación de impotencia. Ancelotti, amigo, a ver si encuentras herramientas y soluciones ante la adversidad que tiene el propio equipo para construir de manera dinámica. Dinamismo, fútbol moderno, Carlos.